Bueno, bienvenidos, un nuevo episodio, nuevo año, iniciamos Chips and Tips. Este año lo que nos hemos propuesto es hacer un capítulo mensual con líderes de la industria. En este primer capítulo contamos con Julio Juan Prieto, que es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y además cuenta con más de 30 años de experiencia en transformación digital e industrial, sobre todo en la industria europea y latinoamericana. Ha sido responsable de la unidad de negocio de telecomunicaciones y tecnología y posteriormente de la industria de servicio Industry X en Accenture para España y Portugal, y desde el 2015 además ha sido responsable europeo del sector aeroespacial y de defensa, donde ha liderado diferentes iniciativas de digitalización, ingeniería, fabricación y modernización tecnológica. Entre esas iniciativas se encuentra la parte de M&A y posterior integración, entre las que destaca, por ejemplo, Arca Telecomunicaciones, Oasis, Umlaut y Bosland Ingeniería, de las que ha sido consejero durante un proceso de integración. Además, con toda su trayectoria, cuenta con una parte ejecutiva y alta experiencia como consejero y con formación en gobierno corporativo por ESADE. Además, actúa como Senior Advisor en Intelligence for You, aportando una visión estratégica y sobre todo un criterio independiente a equipos directivos y consejos de administración, siendo consejero dominical en Intor Concesiones e Ingeniería. Julio, la verdad es que antes de empezar el podcast nos hemos puesto aquí de charla, me ha gustado mucho y me has contado mucha anécdota que espero que luego nos vaya a salir en este capítulo. Si bien hoy, como hemos comentado, pues vamos a hablar un poquito de aeroespacial, vamos a hablar de defensa, son sectores que ahora mismo están totalmente en auge, pues por la situación en la que nos encontramos. Y bueno, lanzo una primera pregunta que yo creo que es en boca de todos, ¿no? Un sector que estaba silencioso, callado, no se sabía nada, pues ha pasado a ser un sector estratégico. ¿Cómo has vivido esa transición? Pues mira, durante muchos años esta industria operaba casi en un segundo plano. Había desconocimiento absoluto sobre la importancia de la industria, no había incluso debate social, ni había interés por parte de los inversores, ni por parte de los reguladores, y menos de los medios de comunicación sobre la industria. La industria seguía avanzando, es una industria muy rigurosa, avanzaba con el rigor técnico que la caracteriza, y hay que tener en cuenta que suelen ser programas pues a muy largo plazo, con lo cual la industria se focalizaba en la misión que tenía encomendada, pero siempre sin visibilidad o sin una visibilidad proporcional al impacto real que tenía la industria. Y desde luego pues no estaba apoyado por la sociedad. Le pasaba también un poco a nuestras Fuerzas Armadas. Incluso desde el punto de vista presupuestario, no se le asignaban los fondos necesarios y no hablamos de los fondos que se necesitan para dotarse de nuevas capacidades, hablamos de los fondos que las Fuerzas Armadas necesitaban para mantener la disponibilidad de las capacidades que ya existían. Sin embargo, ahora, durante estos últimos años, pues derivado de la inestabilidad geopolítica que existe a nivel global, incluso pues las guerras que tenemos en Europa, como la guerra de Ucrania, la situación en Gaza e Israel, etcétera. También derivado de cómo ha evolucionado la tecnología durante estos años y la rapidez con la que va cambiando, y la situación que esta inestabilidad más la evolución de la tecnología ha provocado en las cadenas de suministro, pues el sector ha empezado a ser mucho más relevante y ahora pues está en boca de todos. Cambia totalmente las reglas de juego y cambian diferentes aspectos. Por un lado, cambia desde el punto de vista de la sociedad. La sociedad empieza a mirar a la industria como una industria necesaria y además como una industria que además aporta empleo, aporta innovación, y lo que le pide a la industria es pues que se gestione de una forma rigurosa, se gestione con transparencia, con responsabilidad y que esté muy alineada pues al propósito que tiene encomendado. Además también pues genera situaciones importantes. No puedes tener unas Fuerzas Armadas
fuertes, potentes, si no tienes una industria de defensa a la altura de las circunstancias. Con lo cual, en el momento en el cual nuestras Fuerzas Armadas tienen una relevancia importante, necesitamos tener una industria relevante. ¿Y qué es tener una industria relevante? Pues es tener una industria competitiva y una industria innovadora. Fíjate, hoy en día la conversación ya no va solo de capacidades. Ahora, cuando se habla de la industria, se habla de resiliencia, se habla de autonomía estratégica, se habla de la forma de gobernanza, se habla de cómo integrar a las pequeñas empresas conjuntamente con las grandes empresas para dar servicio a las Fuerzas Armadas, se habla de cómo desplegar tecnología crítica de una forma ética, de una forma sostenible. Y es en este entorno donde la experiencia acumulada en el pasado pues cobra una importancia especial. Por lo que me cuentas un poco, pues has vivido un paso, ¿no? En la que una evolución de España, en la que la industria pasa de ser quizá más dependiente hacia una industria más integrada en proyectos internacionales, ¿no? ¿En qué momento crees que España pasa a ser, vamos a decir, un mero comprador, ¿no? A convertirse en un actor relevante? Porque ahora mismo sí que es verdad que España en ciertos proyectos pues es un actor de bastante relevancia e importancia. Bueno, somos relevantes, pero nos gustaría ser aún más relevantes. Eso pasa siempre. Nos gustaría pasar de la relevancia al liderazgo. Pero yo cuando miro hacia atrás, pues diría que esta transformación no ha ocurrido de un día para otro, no llega de golpe. Ha sido un proceso evolutivo. Fíjate, yo llego a la industria en el año 1999, precisamente cuando se crea el consorcio EADS, como integración de las industrias aeroespaciales de Alemania, de Francia y de España, y de la industria de defensa alemana y española. Pero ya anteriormente, al año 99, había experiencia en el sector aeronáutico de España participando en programas internacionales. Airbus empezó siendo un programa. Eurofighter empezó siendo un programa donde participaba la industria alemana, la industria española, la italiana y la británica. Entonces, ahí ya se produce un proceso bastante importante, donde España pasa de fabricar bajo licencia a participar en estos desarrollos tecnológicos importantes y además a tener cierta capacidad de influencia o de decisión en estos consorcios. Y eso se nota, se va notando en la industria, evidentemente se nota de forma progresiva, pero se nota porque por un lado pues se produce una consolidación de las capacidades industriales propias, ¿no? Las empresas españolas empiezan a integrarse en estas empresas tractoras y a internacionalizarse y empiezan a demostrar que pueden liderar diferentes componentes dentro de la industria, no solo, y además componentes críticos, no solo participar en la industria, como decía antes, bajo licencia o no simplemente ensamblar. Está claro que si tú eres capaz de mantener el know-how, pues al final tu posición en la mesa cambia, ¿no? La posición del país al que representas pues también cambia. La participación en estos proyectos internacionales, en estos proyectos europeos, pues no es gratuita, evidentemente tiene que ver con el workshare que tiene el país, pero fundamentalmente se debe a la capacitación técnica que tienen los ingenieros españoles y también a la capacidad o a la eficiencia y a la capacidad que tenemos desde el punto de vista productivo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la evolución de España dentro de estos programas, pues creo que lo importante no es solo participar, sino es también aportar, ¿no? Y aportar en todo el ciclo de vida del producto, aportar en las fases exigentes de ingeniería, pero también en las fases de certificación, también en las fases de industrialización del producto. Y eso no surge porque sí. Esto es una evolución, o sea, son décadas de experiencia. Hay cosas que no se saben. A veces en España pues no nos valoramos como país, pero somos uno de los pocos países del mundo que somos capaces de certificar un avión. O
O sea, tenemos De capacidades. certificar un avión completo. Un avión completo. O sea, tenemos capacidades para, desde la fase de diseño conceptual hasta la fase de entrega del producto, poder realizar un avión completo. Pero es que en la industria naval somos de los pocos países del mundo que tenemos capacidades para certificar un submarino, para diseñar un submarino, construirlo y posteriormente certificarlo, ¿no? Y en el mundo satelital pues nos ocurre lo mismo. O sea, tenemos capacidades para realizar un satélite end-to-end. Son entornos donde no hay ninguna duda en cuanto a lo importante que es la precisión, la fiabilidad, la trazabilidad de todo aquello con lo que haces. Súper interesante. Y en el momento en el que esto empieza, ¿estábamos capacitados? O sea, ¿había industrias suficiente o te quiero decir, todo lleva un proceso y me imagino que se ha ido armando en función de las necesidades que ha ido habiendo, pero teníamos determinados focos o zonas donde quizá fuéramos más potentes? Evidentemente teníamos ciertos núcleos o ciertos polos tecnológicos en los cuales pues, teníamos un valor diferencial respecto a otros países. Generalmente nuestros ingenieros han sido siempre muy apreciados y no hay nada más que pasarse por alguna de las fábricas de estas industrias en Alemania y en Francia y ver la cantidad de ingenieros españoles que desarrollan allí su labor. Pero evidentemente en estos programas a largo plazo también el hecho de lanzar una estrategia, en muchas ocasiones una estrategia país, pues contribuye a ese desarrollo tecnológico. Mira, un ejemplo muy claro es la fibra de carbono. Vale. España durante muchos años fuimos líderes en fibra de carbono. La fibra de carbono es un componente importantísimo, fundamentalmente en el sector aeroespacial. Toda la tecnología de fibra de carbono se desarrolla en España y es de España donde se exporta a otros países, en su momento en Alemania por temas de diversificación de la producción, pero también por razones de offset a países como China. ¿Y cómo crees que ha podido influir esta industria de defensa aeroespacial en cómo se fabrica hoy? O sea, esa parte de procesos, de calidad, de precisión, de estándares, ¿cómo ha podido influir en otros procesos o en otras maneras de fabricar? Mira, cuando hablamos de fabricación avanzada siempre se nos viene, sobre todo últimamente, se nos viene a la cabeza la industria 4.0 o la digitalización, pero yo creo que nos deberíamos preguntar de dónde viene esa forma de fabricar que tenemos actualmente. Y acabamos en dos industrias fundamentalmente. Acabamos en la industria aeroespacial y acabamos en la industria de life science, en la industria de sanidad. Para mí el punto de partida es muy sencillo. La fabricación moderna, tal y como se entiende hoy en día, sería imposible de concebir sin la industria de defensa o la industria aeroespacial. Durante muchos años hay determinados elementos. O lo diría de otra forma. Lo diría que en esta industria no valen medias tintas. O las cosas funcionan perfectamente o no sirven. Y es esta exigencia extrema la que hace que la industria de defensa sea un laboratorio para toda esa industria, digamos, de precisión, o toda esa industria regulada, toda esa industria donde tiene una importancia especial que la calidad del producto sea, permíteme que utilice la palabra, extrema. Sí. Que haya excelencia en la calidad del producto y bueno, pues hablaba del mundo sanitario, pero también del mundo de la industria de defensa, que trabaja en un entorno súper exigente. De hecho, si nos vamos un poco a lo que llamamos ahora programas duales, al final las tecnologías que se usan en el mundo civil normalmente provienen de la parte de defensa en un principio. Sí, bueno, fíjate, eso lo enlazo más con el mundo de la innovación, ¿no? Vale. Hay muchísimos productos que utilizamos hoy en día, desde el propio Internet, pasando por el GPS, etcétera, que son productos que provienen de la industria de defensa. Esta industria ha sido tradicionalmente una industria muy, muy innovadora. Tenemos que tener en cuenta que en muchos de estos productos el ciclo de desarrollo del producto es tremendamente largo. Entonces, para hacernos una idea,
el ciclo de diseño de un avión suele ser unos 10-12 años. Entonces, cuando empiezas a hacer el diseño conceptual de un avión, tienes que pensar en el estado del arte de la tecnología para dentro de 12 años. Tienes que ser extremadamente innovador. Sí. Y luego, además, esa tecnología te tiene que durar durante entre 15 y 25 años. Con lo cual, es importantísimo el ser tremendamente innovador. Y esa innovación luego ha sido aprovechada por el sector civil. Ahora está pasando un poco, y vemos ejemplos en el día a día, un poco algo diferente. Como durante muchos años la industria ha sido infrafinanciada, ahora lo que está haciendo la industria es utilizar muchas tecnologías que existen en el mundo civil y adaptarlas para la industria de seguridad y de defensa. Sí. Pero volveremos. En el momento que vuelva la inversión a los ritmos que debería estar y que parece que vamos en que existe esa tendencia, volveremos a un momento en el cual la innovación provenga de la industria de defensa al mundo civil. Me imagino que también esto es un punto importante porque hay mucha necesidad de producto que quizás no está desarrollado o no hay capacidades para la actualidad, entonces se coge cosa civil antes que arrancar en ese otro punto. Y fíjate, hay un legado que quizás es menos visible, pero que es bastante importante, ¿no? Y es la gobernanza industrial. Uh-huh. Desde el punto de vista de gobernanza, los productos aeroespaciales, pero en general los productos de defensa, también productos navales, son tremendamente complejos. Son productos, hablábamos del ciclo de vida, pero no hemos hablado del número de proveedores que suelen involucrar este tipo de industria, que suelen ser miles. 4.000, 5.000, 6.000 proveedores en diferentes lugares del mundo. Entonces, tener experiencia en cómo gobernar esas cadenas de suministro es algo que es totalmente extrapolable a otro tipo de industrias y que como país pues nos da un posicionamiento bastante relevante. No, la gente no es consciente, pero para, por ejemplo, un proyecto de cable que estamos ahora nosotros involucrados, para un único cable se involucran 40 fabricantes distintos de producto, desde el conector, el backshell, el cable, la funda, 40 tipos de distribuidores, y es muy complicada la cadena de suministro y sobre todo el momento tenso en el que no hay suministro, de dónde buscar ese suministro. Hemos pasado del just in time al just in case, que comentábamos anteriormente, y además que también lo comentábamos anteriormente, la importancia que tienen en estas industrias temas como la trazabilidad de los productos. Súper importante. Por muchísimas razones, pasando incluso por razones de seguridad relacionadas con el control de exportaciones, ¿no? Sí. La importancia que tiene el saber cómo gestionar los sustitutibles en esta industria, en una industria donde la serie es muy pequeña, y para ser eficiente es muy difícil tener varios suministradores, ¿no? La documentación que lleva asociado cada uno de estos productos y cómo esa documentación se tiene que ir manteniendo al día, pues incluso por razones de auditoría. La regulación a la que está sometida la industria y la importancia que tiene que esa regulación sea común a nivel mundial. Cuando hablamos de un avión, es un avión que va a volar por los cielos del mundo. Entonces, tenemos como país, pues tenemos que estar adaptados o tenemos que tener la flexibilidad suficiente para podernos adaptar a la regulación que tienen todos los países e incluso estar alineados con una regulación supranacional. Es decir, todo esto nos va aportando y nos va haciendo o nos va creando una mentalidad resiliente que es muy útil luego en otras industrias. Me ha gustado la parte en la que has dicho lo de lo complicado que es buscar un homólogo de un producto en el caso de que hay necesidad. Yo recuerdo hace 5 años que nos arrancamos nosotros en esta industria de la defensa aeroespacial naval, nosotros la englobamos todo dentro un poco más o menos del mismo marco. La primera visita o primera reunión que tuve con el cliente, que me decía, bueno, yo lo que necesito es que tú de hoy para mañana me puedas solucionar el problema. Yo de hoy para mañana lo soluciono. O sea, nosotros trabajamos de 5 de la mañana a 11 de la noche con los 3 mercados. Y me decía,
¿es verdad esto que me dices que solucionas de hoy para mañana? Y digo, sí, sí. Entonces me traía el señor, si ve el capítulo sabrá de quién hablo, me traía un interruptor que yo lo vi y le dije, esto no vale más de €50, me he pedido mínimo de 100 euros y me dice, no me importa, siempre y cuando me soluciones el problema, porque lo que me cuesta parar un buque ahora mismo por este conector es mucho. Entonces, cualquier solución que me des homóloga dentro de las certificaciones, calidades, etc., me es válida. Es una industria además muy, muy, muy compleja. Y en base a esto, me gustaría también que me contaras pues, algún proyecto que has tenido en estos contextos complejos, internacionales, sobre todo de muchísima presión, que es con lo que más veo yo desde mi punto de vista, ¿no? que es con lo que se convive. Tiempos de entrega y complejidades de proyecto. Bueno, vamos a ver, la industria es muy compleja cuando involucra tantísimos proveedores, cualquier elemento que distorsione la cadena de suministro, el impacto tiene un multiplicador exponencial. Sí. Comentábamos antes de empezar el podcast la situación que se había dado con un problema que existió en una fábrica de un pequeño componente que estaba pues en un nivel muy bajo dentro de lo que era el BOM del producto. En este caso eran los A320 de Airbus, y que era un componente que bueno, pues se sabía que tenía un impacto tremendo en toda la cadena de suministro de Airbus, pero era complicadísimo identificar en qué puntos tenía impacto, ¿no? Y en 24 horas pues tuvimos que montar una task force del orden de 50 personas trabajando con las herramientas que había en aquel momento disponibles. Skywise, la plataforma de analytics de Airbus basada en Palantir, SAP como herramienta donde está toda la cadena de suministro, las herramientas de ingeniería correspondientes para identificar dónde estaba el producto, identificar cuál eran los aviones que estaban en el camino crítico para derivar el producto existente a los aviones que estaban en camino crítico y rápidamente buscar un sustitutivo para los aviones que estaban menos en el camino crítico. Pero cuando hablamos de aviones que están parados en una cadena de suministro y potenciales penalizaciones de las aerolíneas, podemos hacernos una idea de ese pequeño componente, el impacto económico que podía tener en la compañía. Pero fíjate, más allá de los proyectos, cuando trabajas en estos entornos internacionales, que bueno, siempre son complejos, siempre existe presión, cuando no es por plazos, es porque te falla algo que no tienes previstos, es porque igual la calidad entregada no es la esperada por el cliente. Lo que cambia no es el riesgo o la exigencia técnica que tienen los proyectos. Lo que cambia sobre todo es el cómo gestionar las personas, ¿no? Y las personas que forman parte de estos proyectos. No se trata solo de dominar las metodologías y las tecnologías. Ya comentaba antes que el nivel de los ingenieros o en general de los trabajadores españoles pues es altísimo, ¿no? Aquí lo importante es entender las dinámicas humanas y las dinámicas culturales. Estamos hablando de aviones que involucran pues probablemente personas de 40, 50 países cuando estás hablando de toda la cadena de suministro con no solo horarios, sino culturas, calendarios laborales, prioridades, etcétera, muy, muy, muy diferentes. Y entonces es importante entender estas dinámicas para hacer que los equipos funcionen bien bajo presión o bajo el nivel de estrés que hay. Y gestionando estos equipos aprendes mucho. Aprendes pues que el contexto de cada persona es realmente importante, que es importante entender ese contexto pues para sacar el máximo de esta persona. No es lo mismo trabajar con socios asiáticos que con socios americanos o socios europeos, y eso lo conocéis vosotros bien, que trabajáis en muchos mercados, ¿no? Cada cultura identifica el riesgo, el tiempo, la prioridad, la rapidez, incluso la forma de comunicarte de una forma muy, muy, muy diferente. Entonces eso es muy, muy, muy relevante. Y es importante entender estas diferencias incluso para evitar malentendidos que pueden generar mal ambiente
en los equipos. Ya no digo pues la importancia que tiene para luego alcanzar consensos, entender todo el mundo lo mismo y construir relaciones de confianza. Porque sobre la base tecnológica, que en general la base tecnológica, y lo he repetido varias veces, es muy alta, pues sobre esa base tecnológica la sensibilidad cultural para mí es clave. Y bueno, se ve muy fuerte, que hay una parte del liderazgo que es fundamental. A mí me gusta mucho preguntar, pues vamos a decir, grandes líderes, ¿no? Un poco como se va a titular también el podcast de este año, cuáles han sido los retos principales que se encuentran a lo largo de la carrera. Casi todos me vienen un poco con la misma dinámica de lo que he podido hablar en estos últimos meses, y es la gestión de las personas y el liderar luego a esas personas para que funcionen en entornos críticos y de alto impacto. ¿En qué cosa o qué crees que has podido dejar tu huella en las personas? Mira, antes de ir a eso, me gustaría resaltar un tema con esto que has dicho, y es, yo creo muchísimo en la misión, más allá de las estructuras organizativas, los organigramas, etcétera. Creo profundamente en orientar a los equipos de trabajo a una misión determinada, que la misión puede ser un proyecto o puede ser un conjunto de actividades. Y en entornos donde la presión es inevitable, lo que realmente marca la diferencia es que haya un propósito compartido. Y ese propósito compartido está muy alineado, tiene que estar muy alineado a la misión que tienes que hacer. Y además para los equipos es muy importante el hacerle ver cómo de importante es su trabajo, valga la redundancia. Sí. Y en ese momento es cuando todo es como muy ágil, muy fácil. Y no se trata... Bueno, no es que no se trate, es que no necesitas imponer una disciplina. La propia misión marca un marco de exigencia donde los propios equipos se van autoexigiendo. Y para mí es importantísima la coherencia de los actos. Esto que los ingleses hacen el what the talks. Vale. ¿No? Y muchas veces nos encontramos con muchos líderes que están más cerca del do what I say, no what I do. Es haz lo que te mando, pero no lo que yo no me dedico a hacer. Entonces, para mí ese es un aprendizaje importante. Y otro aprendizaje son las fortalezas individuales. Yo de joven jugué al rugby y desde entonces pues soy bastante seguidor del rugby y lo utilizo muchísimo a la hora de... Creo que me ha transmitido unas lecciones muy importantes a la hora de gestionar equipos. En un equipo de rugby no todo el mundo es igual, no todos corren igual, no todos tienen el mismo peso, no todos se empujan igual, no todos ven el campo desde la misma perspectiva. ¿De dónde viene el éxito? No de pedirle a todos lo mismo. El éxito viene de asignar a cada persona las actividades que mejor puedan realizar. Y para eso tienes que conocer muy bien el contexto personal de cada uno de los miembros del equipo, porque yo estoy convencido, y lo he repetido en varios foros en el pasado, que cuando tú alineas talento con una misión, con el funding adecuado, con la financiación adecuada y con los niveles de responsabilidad adecuado, está claro que el éxito está garantizado. Entonces, yo te diría que en entornos complejos, en entornos exigentes, el ejercicio es humano. El ejercicio es más de entender las culturas, de cuestionar los equipos, más que de ejercicio, más que un ejercicio técnico, ¿no? Y veo, hay una parte muy de psicología. No sé si te has inspirado en algún libro o alguna persona que te haya podido hacer de mentor en esta parte, de entender a las personas para luego poder hacer que lleguen a ese propósito. Pues mira, sí que he tenido a lo largo de mi carrera profesional, pues siempre tienes referentes, ¿no? Y muchas veces no sabes si los referentes llegan por casualidad o es porque los eliges, porque tú tienes ese marco mental que hace que te fijes en un referente determinado y no en otro. Pero yo, fíjate, vuelvo a insistir en los principios que transmite el rugby, en cuanto a principios de integración de personas con capacidades muy diferentes, de sacar el máximo de cada uno de ellos basado en sus fortalezas y no ponerlas en situaciones donde lo que sobresalga son sus debilidades, en cuanto al respeto, en cuanto el no vale todo,
en función del objetivo. El objetivo está muy claro, pero hay unos límites para cumplir ese objetivo, etcétera. Yo te diría que si tuviera que decirte que si me he inspirado en algo es en los principios asociados a este deporte. Bueno, hay varios deportes que marcan muy bien, como dices tú, al final son los valores, al final son los valores. Y bueno, Julio, estamos llegando al final de este podcast. La verdad que ha sido muy inspirador, sobre todo muy cercano, que es lo que buscamos en estas charlas. Sí, nos gustaría que nos dijeras pues una persona que tú creas que puede ser interesante que viniera a próximos episodios, y si puedes referirnos, pues todavía mucho mejor. Bueno, o sea, hay un sector donde yo admiro a las personas que trabajan en él, que es el sector sanitario, ¿no? Y dentro del sector sanitario, pues hay muchos referentes que vemos en el día a día, pues a través de médicos, enfermeras, celadores, también aquellos que construyen los equipos que ayudan a estos profesionales a realizar sus labores, que sería hoy una consulta médica sin los laboratorios de precisión que existen o sin los dispositivos médicos que ayudan a detectar enfermedades o incluso predecirlas. Pero por encima de todo esto están los científicos, estos que realizan una labor oscura, que realmente identifican cuáles son los marcadores o cuáles son los elementos sobre los que hay que actuar para que todos nosotros tengamos una buena salud, vivamos más años y de una forma mejor. Y en ellos, pues mira, yo os podría decir, hay una profesional española, Eva Nogales, catedrática de la Universidad de Berkeley, una eminencia en su área de investigación, que para mí, desde luego, por la relación que tengo con su familia, pues la tengo como una persona muy inspiradora. Pues magnífico, porque además la idea es hacer un podcast por cada industria. Hoy hemos arrancado con la parte aeroespacial defensa, así que bueno, contaremos con ella. Mil gracias por tu tiempo y espero que te hayas divertido con nosotros. Desde luego. Muchas gracias, Juan. Hasta el próximo episodio.